Luis Enrique Arismendi 4771 dice: Mauricio, en algún video usted llegó a decir que cuando se habla de la lepra en la Biblia no se refieren realmente a la enfermedad que conocemos hoy, que conocemos como la enfermedad de Hansen. ¿Me podría dar alguna fuente sobre eso? Es que no se necesita una fuente, basta leer la Biblia. En la Biblia las casas pueden tener lepra, es decir, alguna afección de su superficie, como el moho puede ser. La ropa puede tener lepra y hay una serie de rituales en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para limpiar la lepra de la ropa. Y la lepra en las personas puede ser una gran cantidad de enfermedades de la piel, que no son la enfermedad de Hansen, entre otras cosas porque muchas se curan. Y como la lepra bíblica se veía como un castigo de Dios, pero sabes que Dios te ama, simplemente te hace la vida imposible y te hace sufrir horrorosamente, pero es por amor, es como unos maridos golpeadores. Y entonces se te podía quitar la lepra, porque la lepra no se quita, es un tratamiento muy difícil y largo, prolongado y por supuesto moderno, el de la enfermedad de Hansen. Pero podía ser un eczema, simple y sencillamente una irritación, cualquier alteración en la piel la veían con horror los antiguos hebreos y le llamaban lepra. Y si esa lepra se limpiaba en una semana, pues quiere decir que Dios te había perdonado, pero si tú tuvieras enfermedad de Hansen, en una semana no se va a ir. Es una enfermedad poco contagiosa, es la menos contagiosa de todas las enfermedades contagiosas. Necesitas convivir mucho tiempo con alguien con enfermedad de Hansen para contagiarte, pero su tratamiento es lento y moderno. Como digo, antes no había tratamiento, por eso a la gente se le encerraba en leprosarios donde ya no pudieran contagiar a otras personas y vivieran entre ellos, pues así hasta el día que se morían, ¿no? El descubrimiento, yo lo vi por aquí, mira, el descubrimiento del Mycobacterium leprae y el Mycobacterium lepromatosis que provocan la lepra, lo descubrió Gerhard Amauer Hansen en Noruega en 1873. Por eso se llama la enfermedad de Hansen, porque en concreto lo que hoy llamamos lepra es la infección, la infección con estos dos micobacterios o micobacterias, y que descubrió Hansen hace 150 años apenas, ¿no? Entonces es muy fácil, simplemente cuando tú lees la Biblia te das cuenta que no está hablando de la enfermedad de Hansen. Y esto creo que es válido incluso hasta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Cristo cura el de lepra así como mágicamente a la gente, ¿no? Que tú dices, si todo esto es asunto de Dios, pues ¿para qué les dio lepra, no? O sea, si lo ibas a curar, que solo le provocaste lepra para ver si, para demostrar luego que hacías un pase mágico y ¡ay! Se le quitó la lepra. Entonces la gente aplaude, ¿no? Y pone dinero en la gorra. Si estaba destinado a que Dios te quitara la lepra, pues era más fácil que no te la diera. Son cosas que la gente no piensa, pero bueno.